Canutazo. Álvaro García Arévalo y Norberto Javier. Buenas, ¿qué tal? A las puertas del verano vuelve Canutazo, con el que será el último episodio de esta temporada. Vamos a hablar de actualidad política andaluza, como viene siendo habitual aquí en nuestro podcast, pero con un marcado carácter judicial. Pues bien, a principios de este mes de junio se daba a conocer una decisión muy relevante de la Audiencia Provincial de Sevilla en referencia al caso de los ERE. Era el rechazo a la solicitud de la Junta de Andalucía de personarse de nuevo en la causa política de esa trama, la de los ERE. Fue en este mes de mayo pasado cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció que la Administración Autonómica volvería a personarse con el objetivo de recuperar los 679 millones de euros desviados de la Junta, tal y como confirmaron las sentencias de la propia Audiencia de Sevilla, ratificada además por el Tribunal Supremo. Hasta el momento, la Administración andaluza solo habría recuperado, en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, 28 millones. Y sobre la pieza política de los ERE, el Tribunal Constitucional emitió unas sentencias hace un año que no dejaron indiferente a nadie. El compañero Norberto Javier tiene más detalles. Norberto, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia el pasado verano donde indicaba que hubo delitos y descontrol en el reparto millonario de ayudas sociolaborales, pero no un plan criminal concebido en la Junta desde los anteproyectos presupuestarios. Además, los magistrados devolvieron la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla para que recalcularan las penas de prisión a los expresidentes de la Junta, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Tras ello, la Asociación Preeminencia del Derecho emitió una querella contra 7 magistrados del Tribunal Constitucional y el representante de la Fiscalía ante dicha instancia por presunta prevaricación en el caso de los ERE, rechazando al tiempo la petición de plantear por sí mismo una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto decía el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, tras conocerse la sentencia del Constitucional. Un escándalo que el Gobierno quiera hacer del Tribunal Constitucional una especie de borrador mágico de la corrupción, un escándalo más en la España del escándalo en la que nos tiene atrapados Pedro Sánchez. No solo hubo reacción del Partido Popular, sino también de uno de los principales implicados en la causa. El propio Manuel Chávez compareció ante los medios y defendió su inocencia. Además, el expresidente consideró un triunfo la resolución del Alto Tribunal y una derrota del partido dirigido por Juanma Moreno en Andalucía. Con las sentencias del Tribunal Constitucional lo podemos decir con mucha mayor claridad y con mucha mayor nitidez. Ahora podremos limpiar el lodo que también han echado sobre nosotros. Ha sido no solo una derrota judicial del Partido Popular, ha sido también una derrota política del Partido Popular. Ahí quedaban las palabras de Manuel Chávez. Toca ahora analizar en profundidad todas estas cuestiones sobre el pulso de esta pieza política de los ERE con Carlos Rocha, redactor de Política Andaluza en El Confidencial. Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Canutazo. A vosotros por invitarme. Lo primero, Carlos, para meternos un poco en faena, ¿qué es exactamente los ERE y su causa política? Un poco para, como a modo de contexto, ¿qué es lo que nos podemos decir en líneas generales? El caso de los ERE es una cosa enorme que hay que ir muy atrás ya para entender un poco cómo funciona o cómo funcionaba, y básicamente parte de un diseño de un sistema de reparto de ayudas con controles laxos o casi inexistentes que se ideó en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en el año 2002, si yo no me equivoco. Estaba entonces el PSOE en la Junta de Andalucía. Y se crea ese sistema de controles laxos de reparto de ayudas sociolaborales que estuvo vigente durante casi una década, y durante ese tiempo se repartieron hasta 680 millones de euros en base a ese sistema, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Cuando en el año 2011, a partir de una investigación sobre ayudas concedidas a Merca Sevilla, el mercado de abasto principal de la ciudad, de Sevilla, de la capital, Mercedes Alaya, que es la instructora de esas ayudas, hace una serie de indagaciones y deduce que esas ayudas están concedidas formando parte de este sistema. A partir de ahí empieza a indagar, a hacer una investigación prospectiva, como se quejaban después los imputados, los investigados y luego procesados y condenados, que ella parte de una base, que es que ese sistema de ayuda está creado a partir de una idea generada en lo más alto, en lo que ya llamamos la cúspide de la pirámide, en referencia a los gobiernos, a las presidencias de los gobiernos sobre todo de Manuel Chávez, porque Manuel Chávez está condenado como presidente y José Antonio Griñán está condenado como consejero de Hacienda, no como presidente. Esa cúspide de la pirámide ideó, según la instructora, el sistema de reparto de ayudas con el objetivo de beneficiar políticamente al PSOE, de beneficiar a empresas y a personas afines al partido,
para conseguir un beneficio político en las elecciones, un sistema clientelar, una red clientelar, para que la gente, pues, el PSOE fuera mejor en las elecciones, ¿no? Esta es la base de la que parte Mercedes Alaya y es la tesis que impera en el proceso durante la instrucción, luego el proceso de juicio, que tarda bastantes años, porque el juicio, ahora mismo no recuerdo si fue en 2016, 17, 18, duró un año más o menos, porque eran en torno a 25 imputados, porque claro, por lo que tú decías, ¿no? La pieza política, que es el primer juicio que se lleva a cabo, empieza entonces y se sentencia en el 19. Los jueces, en noviembre del 19, los jueces de la Audiencia Provincial de Sevilla asumen las tesis de Alaya y condenan a los dos presidentes, a Chávez por prevaricación y a Griñán por prevaricación y malversación, con lo cual tiene pena de cárcel. Y eso es confirmado 2 años después por el Supremo. Eso es básicamente, muy resumido, el origen del caso de los ERE. En todo este tiempo, los imputados / condenados, luego exonerados por el Constitucional, siempre han defendido que lo que hubo, como dijo el presidente Griñán en la parte de la instrucción que llevó el Supremo durante el tiempo que ellos fueron aforados, es que al salir del Supremo, en aquella declaración, dice el presidente, lo que hubo fue un gran fraude, pero no un gran plan. Era la forma que tuvo de salvarse o de intentar evitar que esa idea de que fuera la cúspide de la pirámide quien ideara el sistema, lo dijo en aquella salida de los ERE del tribunal, y esa es la tesis que ahora ha asumido el Constitucional. Por eso les ha exonerado de la mayor parte de las penas, porque el Constitucional dice que la creación de leyes que sean contrarias al ordenamiento jurídico previo, que es lo que en realidad hace cualquier ley que se aprueba, suele derogar leyes previas, no es un delito que sea juzgable por parte de la justicia ordinaria, digamos. Ese es el quid de la revisión de la sentencia del TC, y en esas estamos ahora. Una de las principales decisiones de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, cuando llegó a la Junta de Andalucía, fue personarse en la causa. Sin embargo, eso ha sido rechazado. ¿Por qué ha sido rechazado? ¿A qué se debe ese rechazo en la personación? ¿Y por qué crees que ha tenido ese interés la Junta en personarse? Hay que irse un poquito más atrás. De hecho, quien se persona en la causa al principio es la Junta del PSOE. Creo que es con Griñán como presidente, porque el proceso judicial comienza en el 11, entonces estaba Griñán en la presidencia, no lo deja hasta el 13. Entonces Griñán se decide, la administración se presenta como perjudicada, porque de hecho esa era la tesis. Esto es una idea creada en la Consejería de Empleo para beneficiarse a una serie de gente que eran una serie de dirigentes que la cabecilla de todo eso era Francisco Javier Guerrero, que murió en el 2021 y no ha sido condenado, paradójicamente. Y nosotros no tenemos nada que ver. Lo que es la administración autonómica no tiene nada que ver. Él se presenta como perjudicada. ¿Qué pasa? Que en 2016, y este es el quid de la cuestión de este rechazo de ahora, la Junta de Andalucía, en manos de Susana Díaz, decide salir de la causa, pedir el sobreseguimiento, que también tiene que ver con estas tesis de nosotros no tenemos nada que ver. Y la justicia acepta esta petición. Ahora, cuando han pasado casi 10 años de esa salida del proceso, en el contexto de la cuestión prejudicial que intenta plantear la Audiencia de Sevilla a petición del PP, porque el PP forma parte de la acusación particular de este caso, que eso no se puede olvidar, la Junta de Andalucía del PP decide pedirle a la Audiencia que se pueda personar otra vez con el objetivo, explicó el presidente Moreno, de recuperar ese dinero, ¿no? Los 680 millones. Ellos no han explicado del todo por qué consideran que el hecho de estar en la causa les permitirá recuperar ese dinero. Lo que consideran es que les permitiría tener voz en el hipotético caso de que el asunto llegue a la justicia europea. Pero más allá de eso no está claro por qué. Porque claro, la audiencia, la Junta de Andalucía ya está, los intereses de la Junta los defiende el PP en este caso, porque la Junta es del PP. Pasa que la Junta considera, o el gabinete jurídico que encabeza, que depende de la Consejería de Presidencia, considera que estar en la causa les puede beneficiar. No está claro, porque el proceso de recuperación del dinero tiene que ver con cada causa concreta. El caso de los ERE es una causa política y luego tiene decenas de causas de cada ayuda que esté concedido, que es donde está ahora el foco, para decidir
para dilucidar si esa ayuda se concedió de forma irregular o no, y si fue irregular, solicitar esa devolución, ¿no? Ese reintegro. El proceso es individual, no es la pieza política, pero bueno, como todavía no sabemos ni siquiera si va a ir a la justicia europea, es una fase un poco prematura. Exactamente, sobre eso te quería preguntar precisamente, sobre esa cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Que lo ha presentado la Audiencia de Sevilla en referencia un poco a esas sentencias del TC, ¿no? ¿En qué momento exactamente estamos con respecto a esto? Pues ahora mismo estamos pendientes de que los jueces de la Audiencia de Sevilla, los jueces que juzgaron el caso de los ERE en primera instancia, en 2019, emitan una resolución definitiva sobre su decisión de llevar o no llevar a la justicia europea las resoluciones, los fallos del TC, del Constitucional, sobre los ERE. Esto, la Audiencia de Sevilla lo hace por una petición del PP. El PP, cuando ve que... aquí un poco más atrás, en realidad. Cuando el año pasado, en verano, el Constitucional emite su cascada de sentencias, fueron individuales, cada condenado tenía una sentencia porque fue una petición de amparo, aunque luego todas estaban relacionadas. La primera, que fue la de Magdalena Álvarez, fue la que, digamos, sirvió como arquitectura para el resto. Luego todas se tomaron decisiones en base a esa primera. Cuando todo se produce, lo que sentencia el Constitucional es que la Audiencia de Sevilla, como tribunal sentenciador, tiene que emitir un nuevo fallo sobre la pieza política del caso ERE con los hechos que ellos consideran delictivos. Que no es la creación del sistema, sino las ayudas que se dieron fuera del sistema, que fueron muy pocas. En términos económicos no está claro. Pero son como unos cambios en los presupuestos los años previos a la creación de los ERE, que son bastante pequeños. Tus consultados fuentes judiciales, cuando les preguntas qué sentencia puede caber en base a estos hechos, dicen que puede que sea la solución, porque son muy pequeños, en términos monetarios, muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Constitucional le ordena a la audiencia que haga este fallo, el juez ponente de la sentencia inicial se vaya prejubilado. Son 3 jueces los que fueron a poner la sala, luego eran otras 2 juezas. Encarnación, que estaba Juan Antonio Calle Peña, que se jubiló. Luego estaban Encarnación Gómez Casielle, que pidió un traslado de la Audiencia de Sevilla a la Audiencia de Alicante y se lo concedieron, estaba allí. Y una tercera, que era Pilar Llorente, que era la única que quedaba en la Audiencia de Sevilla, que en teoría es la única que podía participar de esa sentencia. Durante un tiempo, esto pasó en verano del año pasado, hasta pasaron unos cuantos meses, no recuerdo ahora mismo cuánto, la audiencia no decide crear una nueva sala, que crea nueva, con 5 magistrados, entre los que está Pilar Llorente y otros 4, que ahora mismo no recuerdo. Esos jueces son los que tienen que volver a emitir esa sentencia. Es entonces cuando el PP, cuando ve que no emite la sentencia, dice: vamos a ir al TC porque consideramos que vamos a ir al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque consideramos que el Constitucional se ha extralimitado en su interpretación de la sentencia inicial. Cuando eso lo plantea el PP, la audiencia lo acepta, la Fiscalía se opone, o sea, dice que no, que ya está juzgado, que ya el TC se ha pronunciado, pero lo que hace es dar una sentencia definitiva. Pero hay una especie de pulso entre las audiencias de Sevilla y el Tribunal Constitucional, y en realidad su mayoría progresista, que encabeza Cándido Conde Pumpido, que es el presidente, que, claro, aquel gesto de la Audiencia de Sevilla es un pulso, es un oye, estoy diciendo que el TC, que es el mayor órgano lector de la Constitución y del ordenamiento jurídico español, se ha equivocado. Y quiero que venga Luxemburgo y diga si se ha equivocado o no. Llega por un momento el TC incluso maniobra con paralizar la intención de llevar el asunto a la justicia europea. Finalmente no lo hizo, y lo que pasa es que ahora el Tribunal Sevillano, la Audiencia Sevillana, se da 3 días para deliberar sobre si finalmente plantea o no plantea la cuestión prejudicial. Esos 3 días acabaron el 13 de mayo. O sea que hace un mes que los jueces de la Audiencia Sevillana deberían estar escribiendo esa resolución. No tenemos noticias. En el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía explican que no hay plazo para esa resolución. Yo no tengo una fuente que me haya dicho por qué hace un mes que no tenemos esta información y por qué el Tribunal de la Audiencia de Sevilla no ha adelantado el fallo. No haya dicho si lo va a hacer o no, porque muchas veces los tribunales adelantan el fallo y luego envían el documento. No ha pasado ninguna de las 2 cosas. Ese es el punto en el que estamos, un bloqueo que no sabemos cuándo se va a terminar, porque en agosto se van de vacaciones.
Pues mira, si te parece, vamos a hacer una breve pausa de apenas 40 segundos y enseguida volvemos aquí con más actualidad sobre el tema de la causa política de los seres. Canutazo, tu medio digital para estar al tanto de la actualidad política. Accede a nuestros resúmenes informativos de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana en Instagram y TikTok. Y si te quedas con ganas de más, escucha nuestros podcasts mensuales en Spotify y YouTube, en los que tratamos en profundidad un único tema sobre política andaluza para desgranar todos sus detalles con invitados de excepción. Y atento a nuestras redes sociales para saber cuándo estarán disponibles los episodios. Brevedad, síntesis, calidad. Canutazo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo otra vez con Carlos Rocha. Carlos, ¿qué relato han dado el PP y el PSOE sobre la sentencia del Constitucional? Bueno, en realidad hay que irse un poco antes, ¿no? El caso de los ERE ha sido la columna vertebral de la política andaluza desde que estalló. O sea, y los partidos han hecho han sacado mucho rédito en positivo y en negativo, cada uno, de aquello, ¿no? El PP quizá lo utilizó como arma política, como una política que era inevitable utilizar. Tenías un partido en el gobierno después de, bueno, entonces eran 20 y tantos años, al que no sabían cómo ganarle, no sabían cómo enfrentarse. El PSOE ha sido muy exitoso a la hora de mandar su mensaje y de convencer a la población, pero claro, es justo en el caso de los ERE cuando empieza el declive del PSOE de Andalucía. Los análisis que hacen los socialistas andaluces una vez que se produce la derrota de Susana Díaz, que ya en realidad ganó, pero no tenía mayoría para gobernar, parten ahí. Ellos dicen, bueno, de hecho lo hacen cuando Susana Díaz no gobierna y lo hacen cuando Juan Espadas pierde en el año 22 y el PP saca mayoría absoluta, ¿no? Ellos dicen, el declive empieza en el año 2004, la última mayoría absoluta de Manolo Chávez. Aunque yo creo que Chávez, bueno, la volvió a sacar en el 2008. Pero el declive empieza entre 2004 y 2008, cuando esto empieza a dar signos de agotamiento. Luego está ya el caso de los ERE y ya en el 2012 Griñán salva los muebles por poco y luego el PSOE no ha dejado de perder votos en unas elecciones autonómicas y a día de hoy todavía no tiene suelo. No sabemos si lo tendrá en las próximas, que son el año que viene, o si Espadas sí quedó en el suelo en el 22, ¿no? El PSOE se traumatiza, el PSOE se queda en estado de shock, el PSOE pierde a una generación de dirigentes que estaban llamados a heredar el partido después de Manolo Chávez y José Antonio Griñán. De hecho, hay quien dice que José Antonio Griñán es una anomalía en la historia del PSOE, porque Chávez lo elige como delfín cuando no estaba llamado a eso. En teoría, Griñán se quería ir después de esa etapa, ¿no? Pero en la situación de crisis en la que ya está entrando el PSOE cuando Manolo Chávez se va, elige a Griñán, y Griñán lo que hace es saltarse a una generación de dirigentes para evitar esta mancha de los ERE que todavía no se han quitado los socialistas, porque claro, todavía María Jesús Montero, que es la candidata a las elecciones del año que viene, todos los meses le recuerdan que ella fue la consejera de salud primero y de Hacienda después en el gobierno del PSOE. Y el PP, por contra, pues un poco como la versión opuesta, ¿no? Ellos utilizaron el caso de los ERE como arma política porque, de hecho, durante muchos años fue la punta de lanza de su labor de oposición, ¿no? Era muy habitual ver cómo los dirigentes del PP Andalucía, con Antonio Sanz a la cabeza, que era la mano derecha de Javier Arena y hoy es consejero de presidencia, salía en la sede de San Fernando con su ABC y su portada del Mundo, contando pues cada auto de la jueza Laya y cómo eso había afectado a cada vez más consejería, porque era la de empleo, pero era la de innovación y también Hacienda, ¿no? Porque de hecho, claro, por eso Griñán está condenado por los ERE, porque la Consejería de Hacienda era la que pagaba el dinero de las ayudas. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, cuando llega a este punto de la revisión del Constitucional, la bronca política tiende hacia cómo el PP acusa al PSOE de patrimonializar las instituciones, de controlar el partido al Constitucional por la puerta de atrás y de tomar decisiones políticas, utilizarlo como tribunal de instancia cuando en teoría no está llamado a hacer eso. Y el PSOE pues de repente intenta sacar pecho, hay un momento de orgullo cuando el TC les da la razón, hay un sentimiento de alivio de esa generación que encabezan Manolo Chávez y José Antonio Griñán, que es verdad que
Griñán está enfermo, tiene un cáncer que se está tratando y ha desaparecido de la vida pública, pero Manolo Chávez hace un intento por reivindicar su legado, que a los socialistas le genera una subida de autoestima porque no han podido hacerlo durante una década. Es verdad que la problemática posterior con la que se han encontrado los socialistas a nivel estatal, que en Andalucía está un poco encapsulada, pero existe, les ha impedido sacar ese pecho. Pero hay que recordar que Manolo Chávez, en esa rueda de prensa en la que saca pecho de su, entre comillas, absolución, aunque no está suelto del todo, lo que dice es que eso es la cascada de revisiones de los ERE es el principio del fin del gobierno de Juanma Moreno. Es muy llamativo el nivel de optimismo que generó dentro del PSOE. O sea, a tu juicio, ¿cuándo fue el punto de inflexión en el que el gobierno socialista empezó a perder la mayoría? O sea, y sobre todo si el caso de los ERE fue un especial arma para ello, que entiendo que sí, y en qué momento la ciudadanía empezó a darse cuenta de que había que poner un límite. El problema en realidad no es... El caso de los ERE es un problema, es una erosión, el caso de los ERE está provocado porque no es normal que no exista la alternancia. Cuando un partido lleva 25 años, como se vuelve el PSOE, luego fueron 37 al final, al frente de un gobierno andaluz, de una administración andaluza que es un mastodonte enorme y llega a considerar que es de su propiedad, no es que se levantaran por la mañana y dijeran esto es nuestro y no es de nadie, es que era tan normal que fuera su control, fuera parte de su control, que no había autocrítica. Hay una frase que un alto cargo de la Junta, esto no me lo han contado a mí, pero lo cuenta en compañeros míos que sí estaban en aquella época de los primeros 2000, ¿no? Que cuando se conocen las cosas que hacía Francisco Javier Guerrero, ¿no? Que si se iba a comprar de copa, que si se gastaba dinero en cocaína, también habrá de prostíbulos, aunque hay que recordar que en el caso de los ERE no hay, en ningún sumario del caso de los ERE hay casos de prostitución. Eso es el caso de la FAFE, que es parecido, pero no es lo mismo. Cuando aquello ocurre y empieza a llenar portada, un periodista le pregunta a José Antonio Griñán, presidente, ¿cómo es posible que una persona como Francisco Javier Guerrero esté al frente de una dirección general de trabajo durante 10 años? Y dice, eso mismo me pregunto yo. Usted es el presidente de la Junta, caballero, tendría usted que saberlo. Pero claro, es esa falta de control. El PSOE funciona mucho como pequeños reinos de taifa. Hay en esa consejería de empleo una serie de personas vinculadas al PSOE de Cádiz, como Antonio Fernández, que fue consejero de empleo durante muchos años. Hay estos círculos de amiguismo que son los que generan este peligro. Ese es el origen del problema del caso de los ERE. ¿Cuándo se da cuenta la gente? Pues yo no lo sé, porque en realidad es muy lento. El caso de los ERE está ya en el 11, en el 12 el PSOE saca 50 escaños, pero es que en el 15 saca 47. Solo pierde 3 en esa primera etapa, ¿no? En la que se produce ese cambio de Griñán por día y hacen ese intento de cambiar de cara. Después, de hecho, el problema del PSOE es un problema de gestión. Los ERE es un ingrediente más en la derrota, pero ese exceso de confianza de Susana Díaz en su gestión, en que ella va a poder seguir para adelante y va a poder seguir convenciendo al electorado con los réditos de lo que sacaron sus antecesores, pues tiene un problema. A Susana Díaz no se entera del problemón que se le viene en la sanidad entre el año 15 y 18, a pesar de que en Granada salen a la calle, me parece que son 100.000 personas, en una ciudad que tiene 300.000 habitantes. Pues ese exceso de seguridad en sí misma y la carambola de Vox, que nadie se la ve venir y que nadie, cuando digo nadie, es nadie porque no sale ni en las encuestas, que tiene que ver, o muchos la achacan al proceso y a cómo Santiago Abascal tiene éxito al sacar el asunto nacionalista y convencer a una serie de gente que el problema catalán le apela personalmente. Pues ese cóctel molotov de los ERE, los problemas de gestión y la política nacional es lo que acaba cargándose a una maquinaria electoral poderosísima como la del PSOE de Andalucía. Hablando un poco también de ese tema de esa rueda de prensa, ¿no?, que dio Manolo Chávez en la sede del PSOE después de la sentencia del Tribunal Constitucional, realmente se ha producido, podemos decir así, una reconciliación, ¿no?, del PSOE también con el Congreso que hubo en Sevilla en el pasado otoño, del Congreso Nacional del Partido Socialista, una reconciliación también del propio partido con estas personas, con Griñán y con Chávez, ¿no? Sí, a ver, el PSOE es un partido que funciona mucho por autoestima.
lo más llamativo del cambio que se ha producido ahora en el PSOE, que es la llegada de María Jesús Montero al PSOE de Andalucía, hablamos, es el nivel de autoestima que ha vuelto al PSOE de Andalucía después de años de bajona, por hablar en coloquial, que lleva a ese partido. Cuando ocurre esta cascada de sentencias, en esa rueda de prensa, tú ves las caras de la gente, esa sala de prensa no lo hacen en la sala de prensa, lo hacen en el patio de la casa de San Vicente, donde tiene el PSOE su sede, está llena, como en las noches electorales más exitosas, ¿sabes? Aquello, tú ves las caras, el nivel de alegría de los compañeros que han crecido políticamente con Manolo Chávez y con José Antonio Griñán es genuino, hay alegría que no es contenida, no pueden contenerla porque ellos consideran además que políticamente van a poder volver a sacar pecho de años y años de gestión socialista que había quedado totalmente manchado por el caso de los ERE, ¿no? Pero lo llamativo de este momento de autoestima tiene que ver con una historia muy concreta que pasa justo antes de que empiecen las sentencias, porque coinciden en el año pasado con la campaña de las europeas. Y en un meeting en Benalmádena, si yo no me equivoco, en el que está Pedro Sánchez, va a Málaga con Teresa Rivera, está Juan Espada, María Jesús Montero, antes de ser la candidata. Resulta que allí en el auditorio, eran al aire libre, está Magdalena Álvarez, la que era consejera de Hacienda de Manolo Chávez, que luego fue ministra con Zapatero de Obras Públicas. Sánchez alude a ella. Sánchez en aquel meeting, no me acuerdo de la frase exacta, pero la cita o dice que como que anticipa un poco, de hecho se le criticó, anticipa un poco que vaya un momento próximo en el que van a poder reivindicar a esa generación perdida, ¿no?, del PSOE de Andalucía. Después llega el resto de sentencias, que duró un mes, entre junio y julio, ahora justo hace un año, y ese proceso de rehabilitación ha seguido adelante. El único que no ha querido participar ha sido José Antonio Griñán porque él ha decidido salir de la vida pública por una cuestión personal y porque él está muy dolido. La gente que lo conoce bien dice que es una persona que ha pasado de no tiene vida pública. Él está en su casa, vive en un pueblo del Aljarafe y no hace vida. Antes iba al cine, con Manolo Chávez precisamente, eran amigos, se conoce que iban juntos al cine. Él deja de salir, mientras que Chávez hace lo contrario. Chávez tenía pensado sacar pecho de esa herencia que ellos consideran buena y el partido está preparado para todo eso. Otra cosa es que puedan o no. ¿Y cuáles van a ser un poco los siguientes pasos de esta trama? Hablábamos antes, ¿no?, del tema de la justicia europea, pero bueno, no sé tú a lo mejor también qué es lo que puedes llegar a vislumbrar un poquillo de por dónde puede ir un poco encauzándose este asunto, ¿no? Ahora que a lo mejor puede llegar ya al fin desde el punto de vista judicial, ¿no? A nivel judicial tenemos lo que hemos hablado antes, ¿no? Tenemos esa doble posibilidad. Está la posibilidad de que la audiencia opte por llevar la cuestión prejudicial al TJUE y eso alargue otros 2 años, según estiman los juristas, la resolución definitiva. Los juristas con los que yo he consultado aseguran que en el momento en el que el TJUE vea este caso, se le dará la razón a los cargos socialistas. No es normal que el TJUE le lleve la contraria, entre comillas, al Tribunal Constitucional de cada país, ¿no? Es una cosa un poco extraña, no tiene demasiados precedentes, me parece que hay uno en Rumanía, pero no mucho más. En caso contrario, que es una posibilidad, la audiencia, a pesar de que hubo un pulso con el TC, la audiencia puede finalmente no emitir la cuestión prejudicial y limitarse a emitir la nueva sentencia, que será, según parece, pequeña. Pero la política, el caso de los ERE es muy peculiar porque no se acaba aquí. Lo que se acaba es la pieza política. Luego hay, me parece, 112, si yo no me equivoco, causas separadas, una por cada ayuda concedida. Luego hay otras causas, macrocausas relacionadas con la Consejería de Empleo, porque la Consejería de Empleo también tiene el caso de la FAFE, de la fundación en la que hubo gasto de dinero público en prostitutas. Luego también hay esa misma causa, están indagando posibles enchufes a socialistas. El caso de los cursos de formación todavía colea en algún lado, no estoy seguro en cuál. O sea que el recorrido judicial tiene todavía varios pasos por llegar. Pero es que el recorrido político tampoco se puede olvidar. El gobierno de Juanma Moreno, desde que llegó a San Telmo en enero del 19, ha seguido pagando las ayudas de los ERE.
Aquellas ayudas fueron legalizadas por decreto en 2012 y aunque había intrusos, quiero decir, está comprobado que hubo gente del PSOE que se benefició de las ayudas y de las prejubilaciones sin estar en las empresas en las que supuestamente estaban. Hay gente que sí cobró con derecho esas ayudas y la Junta de Andalucía las ha seguido pagando. Según la Consejería de Empleo, en 2019 lo que quedaban por pagar eran 60 millones de euros. Cuando se produjeron las elecciones del 22 eran 24 millones, si yo no me equivoco, y la última revisión que hicimos, que estuve hablando yo con la Consejería de Empleo hace un par de semanas, quedaban por pagar 9 millones de euros todavía, que la Junta sigue pagando. ¿Y por qué dejan de pagarlo? Muy sencillo, porque la gente que recibe ese dinero se muere, no porque haya perdido el derecho a cobrar su prejubilación o su ayuda por el ERE, ¿no? Que es lo que es un ERE, una prejubilación. El dinero repartido presuntamente son casi 680 millones de euros. ¿Es este el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia? Si se demuestra así, por contraponerlo con la Gürtel son 100 millones menos, por ejemplo, 100 millones de euros. El dinero es inferior a los 100 millones de euros, sin embargo aquí estamos hablando de 680. Eso es lo que se está dilucidando ahora. Si el Constitucional, la decisión del Constitucional prevalece y el sistema no es fraudulento, porque el Constitucional decide que la creación de ese sistema fue legal y el pago de ayudas de ese sistema fue legal, que por eso la condena de malversación, uso de fondos públicos para destinos no legales, esa cantidad no es real. La cantidad real, que está por definir, porque no está definida, es la que se llevaron los intrusos, estas personas familiares afines al PSOE que recibieron ayuda sin tener derecho a ello, incluso dentro de este sistema. Y esa cantidad no se sabe. Está calculado, no existe un cálculo real, pero la estimación es que los no intrusos llegan a entre 100 y 200, de un total de 6.000 personas que cobraron estas ayudas. No sé si se puede hacer la extrapolación del porcentaje de 6.000 a 100, 200, pero claro, en ese caso la cantidad sería mucho menor. Se hablaba en los cursos de formación, que es una causa hermana, pero que no llegó a sentenciarse porque finalmente se archivó, de que eran 3.000 millones los concedidos en ayudas por los cursos de formación. En ese caso hubiera sido más grande de los cursos de formación. De hecho, lo que se decía entonces eso es, los cursos de formación van a dejar los ERE en nada. Pues aquello quedó en nada. Esto está pendiente de que la audiencia de Sevilla asuma que la ayuda, que el sistema fue legal o no. Si lo fue, no puede decirse que sea el caso más grande de corrupción de la historia de España. Si resulta que es ilegal, como dice la sentencia inicial, pues sí que... Perfecto, pues dicho queda. Carlos Rocha, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, gracias en a vosotros. De Canutazo. La verdad, una charla muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que ha sido interesantísima y hemos aprendido mucho. Y nada, hasta agradecértelo, Carlos. Gracias a vosotros. Bueno, y antes de acabar, Norberto, llega también la compañera María Almanza, que nos ha mandado esa firma de Politicar, esta vez enlatada, que bueno, esos compañeros que con esa batería de definiciones nos van a decir exactamente, porque aquí hablamos mucho de los ERE y tal, pero ¿tú sabes lo que es un ERE, Norberto? Yo no tengo ni idea. Exactamente. Estoy deseando aprenderlo. Claro que sí, pues la compañera María Almanza nos lo va a explicar con todo lujo de detalle. La firma de Politicar. Imagina un mundo paralelo en el que existe la agencia de influencer más importante y poderosa de toda España, llegando a representar a más de 100 creadores de contenido. Desde estrellas de TikTok como Lola Lolita, pasando por influencers como Violeta Magriñán y hasta youtubers como Ibai Llanos o Illo Juan. Pero de repente, un día, como es habitual, el algoritmo cambia y la mitad de estos creadores de contenido dejan de estar en tendencia y por lo tanto otros nuevos llegan. La agencia ve cómo no le está generando beneficio, así que tiene que despedir a varios de ellos. Pero al ser tantos tiene que recurrir a algo, y es lo que se denomina como ERE o expediente de regulación de empleo. Esta práctica se basa en que al ser muchos los influencers o trabajadores a los que se tiene que despedir, es necesario que la empresa hable con el gobierno y los representantes de las celebridades, en el caso de que estos tengan, explicando el porqué de los despidos y así intentar pactar alguna indemnización o ayuda para que puedan pasar el bache. Por lo tanto, el ERE es algo súper importante, principalmente para evitar conflictos entre personas. También porque protege al trabajador y sobre todo porque se hace desde un ámbito legal. Así que ya sabéis,
Si veis que dos influencers no hacen tanto contenido juntos, ni vídeos ni nada, puede ser que sea porque no están en la misma agencia y no porque se lleven mal o haya algún mal rollo entre ellos, no seáis mal pensados. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias, María. Hasta aquí este tercer episodio de Canutazo, Norberto. Muy interesante la charla, con Ha Carlos. estado, la verdad, que interesantísimo y para escucharlo todos los días y aprender un poquito más. Claro, y entender un poquito también esto de los bienes, que a veces es tan complejo que se nos escapa. Bueno, y hay que anunciar cambios porque, bueno, este es el último episodio de la temporada. Llegamos al final de la primera temporada de Canutazo. Pero ojo que Canutazo no se va en verano de vacaciones. Bueno, no, señor. Un poquito de vacaciones. Vamos a explicarlo. Hacemos horario reducido, jornada reducida. Vamos a explicarlo a todos vosotros lo que vamos a hacer. Simplemente el Canutazo que nosotros hacemos en Instagram y en TikTok todos los días, ese vídeo resumen de un minutillo, en vez de ser diario en verano, meses de julio y agosto, va a ser semanal. Va a ser semanal, vamos a estar todos los lunes, como siempre, explicando la actualidad política de esa semana. De la semana anterior, exactamente. Esos vídeos, por lo tanto, en Instagram y en TikTok todos los lunes por la mañana, ahora en verano, julio y agosto. Bueno, pues Norberto, que tenga un feliz verano, unas buenas vacaciones y nos vemos a la vuelta, con más novedades aquí en el podcast. Amigo García Arévalo, gracias por esta primera temporada de Canutazo y que sean muchas más. Que vengan muchas más. Pues a todos ustedes, igual, muchas gracias y gracias también a Rocío González, que ha estado en la técnica. ¡Hasta luego! Adiós.